Apreciados hermanos, una vez más con ustedes para traerles un mensaje más de alimento para el alma. En esta oportunidad quiero traerles una temática muy importante. Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. En este capítulo que acabamos de leer, vamos a hablar un poquito de lo que es la tentación. En este capítulo que acabamos de leer, la Biblia nos enseña que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. El verdadero tentador, sin embargo, fue Satanás, que se disfrazó de serpiente. Esto está claro en el capítulo 12 de Apocalipsis. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. No solamente trata de engañar a los creyentes, sino que él se ha encargado de engañar al mundo entero. Por eso, Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Y cómo obra el maligno? A través de sus presidentes, a través de los políticos corruptos, inconversos, a través de los líderes religiosos que niegan la existencia del Dios vivo y verdadero. Entonces, un pasaje del apóstol Pablo fortalece esta identidad de la serpiente con Satanás. Esa serpiente no era un animal corriente, era el mismo diablo, Satanás disfrazado de serpiente. Entonces, la Biblia nos está enseñando que el mismo tentador que engañó a Eva está presente aún buscando corromper aún las mentes de los creyentes. Y el escritor sagrado dijo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, según de Corintios 11:3. Más aún, Génesis 3:1 no establece que la serpiente era más astuta que cualquier otro animal, sino más astuta que todos los animales del campo. La serpiente fue el vehículo que Satanás usó para efectuar la tentación. Aparentemente Satanás tiene el poder de disfrazarse asumiendo la apariencia de otro ser. Pero el apóstol nos aclara diciendo: porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Según de Corintios 11:14. Muchos eruditos creen que la serpiente originalmente era un animal erguido, la más hermosa de todas las criaturas. Esto parece posible porque la maldición que sufrió la serpiente la redujo a un animal que se arrastra. El tentador real era Satanás, quien se había previamente rebelado contra Dios. Esta conclusión es fortalecida por la profecía que anuncia que la simiente de la mujer, que es Cristo, herirá la cabeza de la serpiente. La postura rebelde de Satanás y su caída están descritos en Isaías 14, desde los versículos 12 al 15, y en Ezequiel 28, del 12 en adelante. Rara vez aparece Satanás en su papel de adversario de Dios, excepto cuando se aparece a aquellos que están completamente rendidos al Señor. Normalmente Satanás se disfraza asumiendo la forma de un benefactor o de un capacitado para colmar las ambiciones egoístas del hombre. ¿Qué motivo tenía el diablo para tentar a la primera pareja? ¿Cuál era el motivo que tenía Satanás para que los hombres, especialmente Adán y Eva, se propusieran desobedecer a Dios? Entonces,
Entendemos que el diablo es el que sigue en este preciso momento dirigiendo todas sus fuerzas contra el cristianismo y específicamente contra los verdaderos cristianos. A él, esos cristianitos que viven de cualquier manera, él es el que los tiene así. A él no le interesa eso. A él está interesado en destruir a los verdaderos cristianos, a ese cristiano que se consagra, que sirve a Dios, que ayuna, que busca al Señor. A ese es el que él está interesado en buscar. Pero esa fortaleza espiritual hará que Satanás no pueda hacer absolutamente nada contra los verdaderos cristianos. Pero fíjese bien, Satanás dirigió su tentación a 3 deseos básicos de Eva. Vamos a leer el texto. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Escúcheme, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual asimismo comió como ella. Estos deseos no eran deseos inherentes ni malos. Se hicieron malos porque fueron motivados por Satanás, porque constituían una desobediencia al mandamiento específico que Dios les había ordenado. Un deseo se convierte en lujuria. Escúcheme bien, un deseo se convierte en lujuria cuando es contrario al espíritu de la santidad de Dios. Muchos eruditos creen que Juan se refería al modelo de la tentación de Eva cuando dijo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El término mundo no se refiere a la tierra, pero sí al dominio de la sociedad gobernada por el diablo. El término carne no se refiere solamente al cuerpo, pero también se refiere a la totalidad de la persona dedicada al egoísmo y a la desobediencia y a la rebelión contra Dios. Entonces es importante notar que Satanás no apeló a los deseos de Eva sin antes causar que ella tuviera dudas del Señor, de lo que Dios le había ordenado. Comenzó la tentación con la pregunta insinuante, ¿con que Dios os ha dicho? Miren lo astuto que es el diablo. Esta fue una pregunta ideada para hacer dudar a Eva de la bondad de Dios. La pregunta fue seguida por una declaración queriendo despertar dudas sobre la veracidad de Dios. No moriréis, dijo el diablo. Pero ya el Señor había dicho que si tomaban de aquel elemento, morirían. Pero el diablo les dijo, no moriréis, porque el diablo es un mentiroso. El diablo es padre de mentira. Cuando el diablo habla de suyo, inventa mentiras que le hace creer al creyente. Con la semilla de la duda de ella sembrada, Satanás se reveló ser el enemigo de Dios, haciendo la valiente acusación de que Dios estaba privando a Adán y Eva de su merecido privilegio de posición divina que Dios les había dado. Y le repitió, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Una vez que la semilla de duda había sido plantada y había germinado, la apelación al deseo fue efectiva. Eva pudo haber pensado, si las verdades y bondades del Señor son sospechosas, uno debe perseguir sus mejores intérpretes. Los eruditos han definido sobre la identidad del pecado básico. Sus oposiciones han estado divididas entre el yo, o sea, el egoísmo, la duda y el orgullo. Cualquiera de los tres es un pecado mortífero. Sin embargo, parecen haber contribuido a la caída de Adán y de Eva. Queridos hermanos, en esta hora el que sigue haciendo el papel de la serpiente es el mismo diablo, el que tentó a Eva y a Adán y los hizo dudar. ¿Cuántas veces usted ha dicho,
¿Sí será cierto que el Evangelio es la verdad? ¿Sí será cierto que la muerte de Cristo me salvará? Cuando vengan esos pensamientos a ti así, repréndelos, porque es la serpiente que sigue engañando o tratando de engañar a cada uno de nosotros. Pero la serpiente fue vencida. La serpiente fue vencida en la cruz del Calvario. Cuando vengan esos malos deseos, esos pensamientos que todos los podemos tener, acude a la cruz, acude al Calvario, acude al sacrificio de Cristo, que ahí fue donde Él sufrió la peor derrota que haya sufrido el diablo hasta el día de hoy. Seguiré con este estudio un poquito más adelante y Dios les bendiga y gracias por escuchar la palabra del Señor.